Muy buenos días, día importantísimo, vital para los mercados, así que muy atentos porque vamos a analizar cómo vienen los mercados y qué puede suceder en el día de hoy. Tenemos a las 2:30 dato de PIB en Estados Unidos y a las 8 decisión de tipos de la Reserva Federal con la posterior reunión o rueda de prensa, mejor dicho, de Jerome Powell a las 8:30, donde se concentrará la mayor parte de la volatilidad del día a las 8:30. El dato de PIB y sobre todo el dato de la decisión de tipos están ya, en mi opinión, descontados por el mercado. Se espera que los tipos se mantengan sin cambios, salvo que haya sorpresa. Ahí no va a haber prácticamente volatilidad, sino que va a venir cuando Powell empiece a hablar y, bueno, pues nos dé pistas, ¿vale? O más que pistas, agrade o desagrade al mercado, porque yo creo que Powell va a analizar la situación de la economía como suele hacer siempre, pero no va a dar demasiadas pistas y sobre todo hay mucha gente que espera constantemente, reunión tras reunión, que Powell diga algo sobre todas esas amenazas de Trump y del gobierno de Estados Unidos hacia la Reserva Federal. Pero Powell yo creo que no va a decir absolutamente nada de esto. Es un señor, lo ha demostrado muchas veces, no se mete en líos, intenta no meterse en problemas y yo creo que no va a hacer ningún tipo de mención. Vamos a ver qué nos dice sobre los aranceles. Ahí sí que tiene que mojarse un poco porque le afecta directamente a su competencia. Los aranceles son inflacionarios o afectan directamente a la inflación, a la economía, al crecimiento económico, al empleo y desempleo, y por lo tanto afecta a las decisiones de la FED, así que ahí se va a tener que mojar, pero insisto, no creo que se meta mucho más en temas políticos y no creo que mencione, aunque seguramente le pregunten, esas amenazas de Trump a Powell o esos rumores de que puede dimitir o de que le pueden despedir o lo que sea. Veremos a ver si hace algún comentario al respecto o no. Importante también, no tiene mucho que ver con los mercados, pero os lo menciono. Ha habido esta noche un terremoto importante, creo que uno de los que hay registros, no sé si el sexto o el séptimo o el octavo más grande, desde que hay registros en Rusia, un terremoto de magnitud 8,8 y hay riesgo de tsunamis en muchísimas partes, Japón, China, Indonesia, Alaska, Canadá, Estados Unidos, toda la costa oeste de Estados Unidos, Hawái, incluso partes de Sudamérica. Así que bueno, estoy también pendiente del tema. Por Instagram voy publicando algún vídeo y tal, pues si queréis estar pendientes. Esperemos que ya están llegando las primeras olas, que de momento son pequeñitas, pero por lo visto yo no tengo ni idea, ¿vale? De estos temas, pero por lo visto pues va como si fueran oleadas, ¿no? Y cada oleada tras oleada del tsunami va siendo más intensa, así que bueno, esperemos que no llegue a demasiado y que no haya nada grave que lamentar al respecto, ¿vale, chicos? Así que antes de meternos con el análisis, os digo, hoy vamos a analizar 4 altcoins, ¿vale? Ahora os explico por qué con el Excel de las altcoins donde vais votando, de las altcoins y de las acciones, donde vais votando en lo que queréis para el día siguiente. Y vamos a analizar 4 altcoins. Quiero ir limpiando el Excel y creo que además es un momento en el que tenemos que ir repasando altcoins, pues porque estamos en un momento muy interesante, muy importante para el mercado cripto. Y os digo, estamos regalando 2 niveles VIP, ya lo sabéis, en BinX, ¿vale? Aparte de esos 2 niveles VIP, hasta $9.000 directamente en USDT para que operéis. Así que los que sois VIP en otros exchange, escribidme, os digo cómo se hace, es súper fácil, os tenéis que registrar en BinX, me mandáis a mí el UID, una captura del nivel VIP que sois en el exchange del que vengáis y automáticamente yo os aplico esa mejora en BinX, ¿vale? Aprovechadlo porque vais a tener un mes en el que vais a tener 2 niveles más de VIP, además solo por registraros os vamos a poder dar un dinero, insisto, una cantidad interesante de USDTs para que podáis operar, depende, 200, 400, 600, $1.000, y además después de esos 30 días, en función del volumen que habéis hecho, se os puede dar otros, creo que son hasta otros 7 o 8.000 USDTs para que operéis, ¿vale? Así que hostia, es dinero gratis, aprovechadlo. Además yo ya sabéis que BinX me encanta la plataforma y nos están dando cositas muy interesantes para la comunidad, que es lo que yo creo que lo que nos
nos interesa a todos, ¿vale, chicos? Así que tenéis el enlace en la descripción y cualquier cosa me escribís y me preguntáis sin ningún problema, ¿vale? Ponedmelo en comentarios, me escribís por Telegram al privado, como queráis, por Instagram, como vosotros queráis, ¿vale, chicos? Así que vamos ahora sí a repasar los mercados. Bien, como decía... Mirad, quiero que veáis cómo tengo el Excel, ¿vale? He puesto aquí a la derecha las 4 que vamos a analizar hoy, que son DOT, FIL, ENA y UNI, ¿vale? Las 4, sobre todo ENA, pues está en situación bastante interesante, vamos a analizarlas hoy y os digo... Todas estas que tienen un voto, ¿vale? Todas estas que tienen un voto, salvo las que se han incluido, por ejemplo, TIA, que se ha incluido ayer, que se ha votado por primera vez, ¿vale? Y si hay alguna otra que se haya votado ayer o antes de ayer por primera vez, no, ¿vale? Pero todas las demás que tienen un voto desde hace tiempo van a ir fuera, las voy a borrar, así que votad hoy la que queréis, porque si no mañana, ya os digo, las que tienen un voto se van a ir fuera del Excel, porque no quiero tener 700 altcoins y es que tampoco tiene sentido, quien viene aquí y vota una vez y no vota más, pues no se va a analizar esa altcoin en la vida, ¿vale? Así que no tiene mucho sentido, así que todas las que tienen un voto, insisto, se van a ir fuera, así que los que votáis regularmente a más de uno ya hemos analizado varias altcoins que han votado, porque al final, fijaros, con 3, con 4, con 5, con 6 votos, ahora mismo las estamos analizando ya, entonces con un poquito de consistencia, no es que estéis un mes votando, no, es que estés 3, 4, 5, 6 días votando regularmente, que hay muchos que veis el análisis todos los días y no votáis, ya la vamos a analizar, chicos, ¿vale? Así que no lo digo a malas, pero es que no quiero tener el Excel con 700 altcoins que, o sea, Beam, Mara, Rai, yo no sé quién ha votado esto, pero no se va a analizar porque no se está votando, así que las voy a ir borrando, ¿vale, chicos? Así que vamos ahora sí ya a echar un ojito a cómo vienen los mercados. Antes de entrar con el mercado cripto, mirad, tenemos al oro que lo mencionaba ayer por el canal de Telegram, no sé si en el análisis por la mañana lo mencioné también, ¿vale? Pero sí que lo comenté por el canal, que estaba buscando, bueno, pues que si el precio seguía rechazando este nodo de los 3.330, podría ir a buscar la zona de los 3.230, ¿vale? Este nodo que tenemos aquí abajo, incluso la parte baja de toda esta acumulación que se sitúa en los 3.280. De hecho, comentaba que podíamos ver un máximo más alto hacia el POC para después caer. De momento casi nos dejaba ese máximo más alto, ¿vale? No ha llegado al POC, yo estoy esperando, todavía no he abierto ninguna operación, estoy esperando a que llegue al POC y ver cómo interactúa, cómo reacciona ahí el precio, ¿vale? Porque si finalmente el oro pues llega a esa zona del POC y desde ahí nos deja divergencia bajista, empieza a rechazar, pues quizás es una oportunidad para meter algún tipo de corto. Hay que tener en cuenta que estamos en una especie de rango lateral, vamos a verlo en diario, estamos en una especie ahora mismo de rango lateral con ese triple techo que nos dejó por la parte de arriba, hemos perdido la zona del POC y es probable que volvamos a esa parte baja del rango, insisto, de momento el primer soporte 3.300, 3.295, pero después por abajo pues ya se podría ir a esos 3.270 más o menos, incluso un poquito más abajo, 3.260, ¿vale? Que ya sería esa parte baja del rango, ¿vale? Y después ya el siguiente nodo está en los 3.230, pero bueno, ese también que podría ser un objetivo bastante factible si el precio rechaza desde donde estamos ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, está un poquito más abajo, ¿vale? Pero ya os digo, dado que estamos debajo del POC, pues yo voy a vigilar ahora muy de cerca el precio en una hora aproximadamente, ¿vale? Una hora, 4 horas, 15 minutos para ver cómo interactúa y si rechaza la zona, ¿vale? Con respecto a las divisas, tenemos a un euro que ayer continuaba rechazando, continuaba cayendo, de momento resiste al nodo. Mirad la importancia, chicos, de trazar bien los niveles. Mirad cómo está resistiendo justamente ese nodo de 1,15 y si lo pierde, pues se va a volver al POC de toda la subida reciente que se sitúa ahora en el 1,13 dólares aproximadamente. Aquí vamos a ver mucha volatilidad tanto a las 2:30 con el dato de PIB como sobre todo y especialmente cuando hable nuestro queridísimo, no tan querido para algunos, Jerome Powell, no tan querido por ejemplo para Trump porque no bajan los tipos de interés. A mí no me cae del todo mal, Powell, os lo diré, a mí no me cae del todo mal, no me parece que esté haciendo las cosas extremadamente mal tampoco, ¿vale? La verdad es que está teniendo un mandato complicado, ¿vale? Bastante complicado. Y el dólar, pues lo contrario, yo creo que el euro al final puede seguir cayendo porque el dólar le puede quedar todavía margen de subida hasta la zona de los 100 puntos. De hecho, ya ha conseguido marcar un máximo por encima del anterior que podéis ver que es algo que no hacía desde hace tiempo, ¿vale? Entonces es algo relativamente positivo para el dólar, puede seguir avanzando, insisto, por lo menos hacia esa zona
de los 100 puntos y eso seguir presionando lógicamente a la baja al euro. Con respecto a los índices americanos, pues les tenemos que continúan prácticamente sin corregir en la parte alta, en máximos históricos. Ayer caían mínimamente, vamos a mirar los futuros buenos, mirad como el Nasdaq caía un 0,17 en el día de ayer, el SP caía un 0,26, caída mínima. Hoy vienen en positivo, 0,12 arriba el SP, 0,20 arriba el Nasdaq, ¿vale? Pero vamos, de momento prácticamente no corrigen y estamos en territorio de máximos, lo que nos indica pues que sigue habiendo una fuerza compradora, una fuerza alcista o una falta también de fuerza vendedora en el mercado, pues que puede seguir apoyando al precio, al menos a corto plazo, ¿vale? Hasta que no veamos una corrección fuerte o veamos entradas de ventas, pues esto tiene toda la pinta de continuación al alza, ¿vale? Echando ahora sí y metiéndonos ya con lo que más nos interesa, con las criptomonedas, ¿vale? Bitcoin, para empezar con la más importante, continúa dentro del rango. Ayer perdía esa zona del POC, perdía la mitad justamente del rango, ¿vale? Esa zona del POC, y comentábamos que podía ir a la parte baja. Bueno, finalmente consiguió aguantar el nivel, ¿vale? Menos mal que yo no me puse corto hombre, me puse corto aquí arriba, ¿vale? Pero saqué profit en la zona del POC y un poquito más abajo, en este nodo de los 17.500, caía un poquito más y después desde ahí ya recuperaba y lo importante es que ya ha conseguido recuperar al POG. Yo creo que ahora mismo Bitcoin pues tiene pinta de que va a querer buscar por lo menos de nuevo este nodo de los 118.590 aproximadamente, incluso la zona de los 118.936 y a seguir comprimiendo. Y digo comprimiendo porque ahora mismo Bitcoin se enfrenta tanto a esta línea, perdonad, porque como podéis apreciar la línea que he hecho es de todo menos recta, esta también, ¿vale? No tengo pulso, pero bueno, está comprimiendo entre esa línea de tendencia bajista y esta línea de tendencia alcista, ¿no? Está presentando ahí una compresión bastante clara que veremos cómo rompe. Lo lógico, dado que estamos en tendencia alcista, ¿no? Y que es un triángulo, patrón de continuación y demás, es que termine de romper ese nivel. Para mí la zona quizás clave es esa zona de los 119.850 aproximadamente, y una vez rompa ese nivel pueda continuar subiendo, ¿vale? Pero los triángulos fallan más que una escopeta de feria y hay que al final ir vigilando el precio de cerca. Insisto, yo ahora mismo voy a vigilar primero estos niveles de aquí, la zona de los 118.900 como zona clave, y si consigue superar 119.850, 830, 840, ese nodo, este nodito que veis aquí, ¿vale? Que sería ya para mí el nivel clave, que si consigue superar pues me dejaría claro que puede ir a buscar máximos históricos. Y por abajo, pues importante que mantenga esa línea de tendencia, o como mucho si pierde la línea de tendencia, estos dos nodos inferiores, lo hemos mencionado ya ayer, de 116.000, 115.980 y 115.350 aproximadamente. Pero ya os digo, de momento, mirad en gráfico de una hora, esto tiene pinta, va a terminar de llegar de momento a este nodo, después seguramente a este, y veremos ahí si el precio quiere romper al alza o vuelve a rechazar y volvemos de nuevo al nodo y seguimos acumulando dentro de ese rango. Ahí hay poquito más que ver. Con respecto a Ethereum, lo tenemos también ayer, que se apoyó precisamente sobre el POC. Aquí la situación estaba más clara, de hecho entré en largo ayer, lo comenté también por el canal, que había metido cortos, que había sacado profit después en la zona del POC, de esos short, de esos cortos, porque no me interesaba alargarlos muchos más, sino que me interesaba casi más montarme a la tendencia alcista, y por eso metí un par de longs justamente en esa zona del POC, ¿vale? Y de momento pues está rebotando bastante bien, está teniendo buen performance. Ahora mismo Ethereum debería de terminar de llegar por lo menos hacia este nodo de esta zona de los 3.874, 3.875, ¿vale? Este nodo de aquí arriba, y si consigue superarlo, pues probablemente ya pueda hacer un ataque al máximo reciente, que se sitúa en los 3.941, y a partir de ahí ver cómo sigue interactuando, cómo sigue luchando para superar o tratar de ponerse por encima de los $4.000 de nuevo, que es un nivel psicológico, es un nivel de resistencia, porque al final pues hay muchas tomas, ya no ventas, que también, ¿vale? O sea, hay ventas, pero sobre todo son ventas, ¿vale? Pero son ventas por tomas de beneficio, sobre todo, que pueda haber en ese nivel. Lo hemos mencionado mucho, ¿no? Al final, si venimos comprando, chicos, o si tú has comprado, o los inversores, digamos, manos fuertes, inversores inteligentes, que han estado comprando, traders inteligentes,
por la zona de los 2000, incluso por debajo, ¿no? Aquí abajo, pues ahora mismo en los 4 tienes ya, con que hayas comprado en los 2000, ya tienes un 100%. Si has comprado en 1600, 1500, 1700, 1800 dólares, como dijimos que había que estar comprando, pues tienes más de un 100% por estos niveles y por lo tanto va a haber mucha gente a la que le interese sacar profit. Por eso el precio está frenándose un poquito al llegar a esas zonas, ¿vale? Pero de momento buen performance porque a pesar de divergencia bajista que hay en 4 horas y demás, ¿vale? Se ve muy clara, pues el precio no ha corregido casi, ha aguantado muy bien el POC y ese aguante del POC es lo que está haciendo que el precio vuelva a ser impulsado al alza, ¿vale? Así que insisto, de momento por arriba la zona de los 3.876-75, siguiente zona de resistencia y si la consigue superar ir a por encima de esos 4.000 dólares. Por abajo si pierde el POC, ¿vale? Ahí sí que hay que tener cierto cuidado porque nos podríamos volver al nodo de 3.644 aproximadamente, incluso al nodo también de los 3608. Esos son las dos zonas de soporte que yo vigilaría por la parte inferior si perdemos el POC, ¿vale? Pero de momento nos mantenemos por encima, por lo que yo seguiría mirando hacia arriba, ¿vale? Y ahora sí, vamos a echar un vistazo a lo que sucede, a lo que está sucediendo con estas 4 altcoins que tenemos que ver y vamos a empezar de derecha a izquierda: DOT, FIL, ENA y UNI, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a DOT, que además creo que ayer por el grupo de Telegram, no por el canal, sino por el grupo en el que habláis y participáis todos, que aunque muchas veces yo no hable por el grupo, sí que os suelo leer lo que ponéis por ahí y demás, qué altcoins os interesan, qué os sucede, qué dudas tenéis, porque muchos comentáis operaciones y tal, y justamente ayer hablabais de DOT. Bueno, DOT a largo plazo el rendimiento es pésimo, es absolutamente malísimo, está en la mierda, está completamente hundida, ¿vale? Eso no quita que a corto plazo se pueda especular con ella, pero para mí y con Phil, que ahora la vamos a ver también, me pasa un poco lo mismo. Yo no es una altcoin que tendría en cartera de cara a una alt season. Creo que hay proyectos con mucho mejor performance y mucho más interesantes para llevar en cartera de cara a una alt season, ¿vale? DOT, pues al final se puede especular con ello, pero está en la mierda, está en mínimos históricos y encima es que en el corto plazo mirad cómo tras haber configurado una zona de soporte en esos 3,85, toda esta zona de soporte de aquí, pues ya ha atacado por la parte baja esa zona de soporte. Vamos a ver si de verdad quiere perder ese nivel de soporte y seguir cayendo o si estamos ante una manipulación, ¿vale? Si estamos ante una manipulación, sí que nos deja la oportunidad, ¿vale? Esto sí que lo quiero dejar claro, sí que nos deja la oportunidad, pues oye, de especular, ¿no? De buscar bien por estos niveles o incluso si volviera a este nodo, algún tipo de entrada para una vez el precio remonte, porque al final hay que tener en cuenta que aunque el proyecto sea una mierda o el gráfico a largo plazo esté muy mal, si el mercado cripto tiene buen performance, ¿no? Entramos en una alt season, Bitcoin sigue subiendo, todo el mercado cripto se porta bien, bueno, pues lo normal es que DOT, igual que todas las altcoins, por muy mal que estén a largo plazo, se vean beneficiadas y suban, ¿vale? Entonces al final sí se puede especular con buscar, insisto, algún tipo de compra por estos niveles con mucha precaución, no siendo que nos vayamos a marcar un mínimo más bajo que el anterior y después una vez el precio remonte hacia la zona de los 5 dólares, 5,20 dólares, que yo creo que si el precio se pone a subir es muy factible que pueda llegar 5,20 o incluso al nodo de los 6,40, 6,30 aproximadamente, pues en esos niveles ya buscar sacar profit, ¿vale? Lo que yo quizás no haría sería extenderlo más o llevarla a largo plazo, pues porque no tiene un performance como para que me dé seguridad como para llevarla a largo plazo, pero a corto sí que se puede especular con ella. Insisto, con precaución, con mucho cuidado, porque estamos en tendencia bajista y al final DOT ahora mismo, si no consigue mantener este nivel de los 3,88, podría volverse a ir a los 3,40 perfectísimamente, ¿vale? Pero vamos, el performance desde luego a largo plazo es malísimo. Echando un vistazo ahora a Phil, que además vamos a ver dónde tengo yo el ticket azul, este de aquí. ¿Vale? Además vamos a ver que Phil nos pasa lo mismo. Claro, aquí la cuestión aquí es ¿cuál tiene peor gráfico a largo plazo? ¿DOT o Phil? O sea, mirad Phil, chicos. Ya mirad esto, si es que no se ve la parte baja del gráfico, si es que tiene, obviando esta vela de aquí que es pura volatilidad, tiene el máximo histórico en los 238 dólares y lo tenemos ahora mismo en 2,54. Es como decir que se ha ido a cero, o sea, es una
auténtica basura el gráfico a largo plazo. Y encima es que Phil tiene exactamente el mismo problema que DOT. Phil había configurado un soporte en esta zona de los 2,80, 3 dólares, ¿vale? Toda esta zona de aquí había conseguido configurar un soporte interesante y ahora mismo lo que está haciendo es presionar ese soporte y perderlo, ¿vale? De hecho se podría decir que ya lo ha perdido y de hecho incluso podríamos valorar que lo que está haciendo es atacar ese soporte, ¿vale? Desde la parte de abajo para continuar subiendo, una especie de pullback para continuar cayendo, perdón, no subiendo, ¿vale? Por eso es una altcoin que lo mismo, yo no la llevaría en cartera y para operarla está casi más complicada que DOT, ¿vale? Porque al final Phil, aunque sí que es verdad que como podéis ver, pues tiene divergencia alcista muy clara en gráfico diario, en gráfico semanal también, pues no para de caer. En gráfico diario, mirad cómo a corto plazo, ¿no? Cogiendo y analizando lo que sería toda esta especie de suelo que está tratando de configurar, ha rechazado el POC y ahora lo normal es que pueda volver por lo menos de nuevo hacia esos nodos inferiores. Ahí veremos si quiere hacer suelo o si no. Insisto, se puede incluso especular con ella a corto plazo, ¿no? Pues si hace un suelo aquí, buscar algún tipo de entrada de nuevo hacia el POC, incluso hacia la zona hacia ese nodo de los 3,20 aproximadamente, 3,40 dólares, por supuesto que sí, pero poco más. Yo tampoco es una altcoin que llevaría a largo plazo, ¿vale? Echando ahora sí un vistazo a ENA. Aquí ya empieza a cambiar el tema con ENA. De hecho, a mí el performance de ENA me gusta mucho, ¿vale? Mirad, vamos a ver el gráfico semanal. Es una altcoin reciente, es una altcoin de abril de 2024, una altcoin que ha configurado también un suelo importante en el entorno de los 0,20, 0,23 más o menos, 0,24, ¿vale? Y que tras haber formado un suelo, un rango y un suelo importante en la zona de los 0,24 aproximadamente, ¿vale? Este ranguito que podéis ver aquí. Tras esta última subida de todo el mercado cripto, ha roto el rango y ahora mismo pues está subiendo. Y el siguiente objetivo por arriba para mí son los 0,91. Yo ahora mismo no puedo entrar en ENA, ¿vale? Porque está, como podéis ver, en terreno de nadie, está en zona de muy bajo volumen, está en terreno de nadie y tenemos dos opciones, que continúe tirando sin parar hasta la zona de los 0,90, 0,91 o que nos termine de dar una corrección hacia el nivel de los 0,50 de nuevo, hacia este nodo de aquí, donde entonces sí que podríamos plantearnos una entrada. Es decir, hemos visto una ruptura de ese rango, ¿vale? Una ruptura de esta zona, este nivel de aquí, que es el high volume area de todo el rango, ¿vale? Una ruptura. Si vemos un pullbackeo, un pullback hacia ese nivel, ¿vale? Un retesteo hacia ese nivel, pues podría ser un nivel para entrar en vistas de que el precio pueda continuar avanzando, ¿no? Y llegar al objetivo que sería de los 0,90. A partir de ahí, a partir de los 0,90, pues ya veremos si el precio consigue superar ese nivel, si se nos quiere ir a marcar nuevos máximos. El máximo histórico le tiene más arriba, le tiene un 1,52, pero bueno, ahora mismo lo importante es que consiguiera romper esos máximos recientes que tenemos ahí en la zona del 1,30 aproximadamente. Así que sí, buen performance de ENA, es una cripto además reciente que todavía puede tener mucho potencial, no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿vale? Pero para entrar ahora mismo, yo ya sabéis que voy largo desde la parte de abajo, compartí los trades, he sacado ya muchísimo profit y he dejado una pequeña posición dentro, e insisto que si ahora nos diera ese rechazo, pues yo soy el primero que me voy a plantear algún tipo de entrada justamente en ese nodo. Con cuidado, porque si pierde el nodo reingresaríamos al rango, vuelta a la zona del POC, pero mientras llegue a ese nodo de ahí y se apoye, pues podemos especular con una continuación al alza. Si sigue subiendo del tirón desde aquí, pues una pena por no haber podido meter otra posición ahí, pero bueno, yo ya voy corto desde abajo, tampoco me preocupa sinceramente demasiado. Prefiero no asumir el riesgo, pues si entro aquí y me termina de corregir hacia estos niveles, prefiero no asumir al final ese riesgo, ¿vale? Y echando un vistazo ahora sí a Uniswap. Voy a echar un vistazo a Uniswap, que tampoco está teniendo un mal performance y que está rompiendo, está un poco similar a ENA, incluso en una mejor opción quizás para trabajarla. Porque, bueno, mirad, Uni la tenemos desde 2020, ¿vale? Lleva... perdón, esto es gráfico mensual, vamos a poner gráfico semanal, vale, ya decía yo, esto sí, ¿vale? Uni, mirad cómo tiene toda la zona de alta acumulación de volumen aquí abajo, ¿vale? Una zona que ha conseguido romper justamente esta semana pasada, ¿vale? Sí, lunes, sí, a ver, lunes 28, lo ha conseguido romper
La semana pasada, sí, la ha conseguido romper y lo que está haciendo, ¿vale? Es apoyarse justamente sobre esa parte alta del rango, ¿vale? Perdonad que lo estaba viendo en semanal y me estaba liando con la... Estaba viendo las fechas y estaba pensando en diario y viéndolo en semanal me estaba liando, ¿vale? Mirad cómo ha conseguido romper y está acumulando justamente encima de todo ese rango, ¿vale? Justamente encima también de ese high volume area, lo cual pues es muy positivo, ¿vale? Porque al final si termina de acumular todavía podría profundizar un poquito más hacia la zona de los 9,06, de hecho casi me gustaría que buscara un poquito probar ese nodo, y si busca algo así y nos deja rechazo alcista y nos deja un suelo, pues también puede dejar una oportunidad interesante para entrar al alza. Al final Uni, si de verdad mantiene esta ruptura y consigue mantener esa zona, insisto, ese nodo de los $9 para mí es la zona límite, ¿vale? Si consigue mantener ese nivel, pues puede continuar subiendo hacia los 18,75, que es la primera resistencia importante, y a partir de ahí pues ya buscar las siguientes zonas de $20, 20,70, y el POC de esta acumulación que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Esta acumulación que nos dejó en medio de esa caída, que nos dejó un POC en los $25,70, que podría ser también pues perfectamente otro objetivo, ¿vale? Así que buen performance de momento a corto plazo de Uni. Mirad la diferencia entre Uni y, por ejemplo, Phil y Dot que hemos visto antes, que todas han configurado un suelo. La diferencia es que Uni ha resuelto al alza y Dot y Phil han resuelto cayendo por debajo de esa zona de soporte, ¿vale? De ese suelo. Por lo tanto, al final, pues Uni es un activo que sí que tiene un buen performance, que se puede plantear el llevarlo a largo plazo, pero Phil y Dot no, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que para comprar en spot para largo plazo, pues para mí Uni se ha ido un poco del nivel. Para mí el nivel óptimo se situaría en este rango de aquí abajo. Lógicamente, cuanto más abajo mejor, pero no se puede ser adivino en esta vida. Entonces, por ejemplo, el POC de los 6,18 ya es una zona interesante para haber acumulado Uni de cara precisamente a la bull run, de cara a la subida. Si consigo borrar las malditas flechas estas, que no sé por qué no me las quita. Pero ya os digo, pero más mirándolo más para futuros, más para operarla, mientras consiga mantener, insisto, estos niveles de aquí, pues se puede especular con algún long, por lo menos para buscar la zona de los 18,7, donde ya sacar ahí algo de profit, ¿vale, chicos? Así que nada más en el día de hoy. Creo que hemos repasado todo. Creo que no me dejo absolutamente nada en el tintero. De todas maneras, me ponéis en comentarios, chicos, si me dejo algo, si me olvido algo, si os vienen gustando los análisis. Si no, si tenéis dudas, comentadme absolutamente todo. Dejad vuestro like, que de verdad no sabéis lo que me ayuda que dejéis likes. Y para los que veis los vídeos, no me dejáis una mierda de likes. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. Así que dejad like, comentad qué altcoin queréis para el día de mañana. Mañana vais a ver que el Excel está bastante limpio porque voy a borrar unas cuantas, y registraros en Binex, que también me ayudáis un montón, además de que va a ser y es la mejor plataforma que vais a encontrar para operar. Cualquier duda que tengáis me decís. Tenemos un 20% de descuento en los futuros, me mandéis el UID y os lo aplico, y los que seáis VIP aprovechad la promo, que os va a venir de locos, ¿vale? Muy atentos al canal de Telegram hoy, voy a estar compartiendo todo lo que vaya sucediendo, tanto en los datos macro como en esa reunión de Powell a las 8:30. Os lo voy a estar transmitiendo en directo por el canal de Telegram y analizando los mercados como siempre. Y nada más, pasad muy buen día y nos vemos ahí en el canal de Telegram. Que tengáis buenos profit. Un abrazo.